convertir en una máquina de propaganda al servicio del PSOE. ¿Por qué la dirección de Radio Televisión Española está al servicio del Gobierno y no de los españoles? Le voy a responder rápidamente. En la estructura de Radio Televisión Española, en la estructura directiva de Radio Televisión Española, hay muchas personas. Yo no las conozco a todas. Entonces, yo lo que le pediría, por favor, es que concentre en mí las ofensas y no las esparza sobre el resto de la estructura. Y que me achaque lo que me tenga que achacar, pero me lo achaque personalmente. Muchas gracias. En Malas Lenguas, Óscar López en Malas Lenguas, Pedro Sánchez en Radio Nacional de España. El 17 de noviembre, Mónica García en La Hora de la 1, Diana Morán en Mañaneros, Mónica García en Malas Lenguas. El 18, Diana Morán en La Hora de la 1, Mónica García en Mañaneros, Álvarez en Radio Nacional. Muchas gracias, señor Carazo. Tome un poco de agua porque leer tan rápido siempre deja la garganta seca. No da tiempo. Mire, le voy a resumir rápidamente por qué no entrevistamos a más cargos del PP. ¿Sabe por qué? Porque ustedes nos han vetado. Ustedes nos han vetado y el primero que no quiere venir a Radio Televisión Española es su jefe, el señor Feijóo, al que hemos invitado en reiteradas ocasiones a que venga y lo ha rechazado. Pero mire, sin saltarme ningún aspecto puramente confidencial, le voy a decir otra cosa. Un alto cargo de su partido me ha dicho literalmente que la Dirección Nacional no le permite venir a Radio Televisión Española a conceder una entrevista. Y usted viene aquí a decirme ahora que no hay cargos del Partido Popular entrevistados en Radio Televisión Española. Mándeselo mirar esto, porque mire, señoría, creo que sería interesante que revisaran todas las invitaciones que diariamente se les hacen y que ustedes, pues obviamente, no aceptan. Pero mire, ahora que me habla también del tema de la pluralidad, quiero recordarle una cosa que dije aquí una vez y que pasó desapercibida, ¿no? A mí solo me han dado una vez una lista para acabar con la pluralidad en un medio público, solamente una vez. Y era una lista que ponía, estaba llena de nombres de periodistas, todos muy conocidos, y ponían, entran, salen, se quedan y nos da igual. Si quiere un día me pregunta por esa lista y podemos tener un debate de cómo se acaba con la pluralidad en los medios públicos. Pero mire, en el poco tiempo que me queda le voy a decir una cosa. Radio Televisión Española, por todas sus cifras, que en este momento no me da tiempo a desarrollar aquí, vale hoy más que hace 2 años. No solamente por su cuota de pantalla, sino fundamentalmente por su influencia social. Y mire, si le interesan las televisiones sometidas a los intereses del Gobierno, hable con esta señora que a lo mejor le conoce. Se llama Ana Pérez y trabaja en la Televisión de Galicia. Y dice, si levantas la voz, te castigan. Esto no pasa en Radio Televisión Española. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular palabras, señora Montesinos. Gracias, presidente. Falso. Y usted lo sabe, que es absolutamente y rotundamente falso. Van cargos del PP. Pero claro, ustedes nos invitan con el terreno inclinado y el árbitro comparado. A lo que está usted acostumbrado es a vetar la imparcialidad y el rigor. Eso sí que es lo que está usted vetando. Mi pregunta, ¿respeta a los trabajadores de Radio Televisión Española? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Sí, yo tengo el máximo respeto por la plantilla de Radio Televisión Española, por la labor que hace, porque si no, no podríamos haber llegado hasta aquí. Y aquí los órganos de representación o los propios representadores tienen la capacidad de criticar a la dirección sin terminar en el calabozo informativo, sin despidos, sin censuras, como han sucedido en algunas televisiones autonómicas. Y, por lo tanto, en muchas de esas televisiones, los órganos encargados de velar por la ética, por la profesionalidad, son ignorados o desactivados. Aquí no. Aquí damos argumentos. Muchas gracias. El Consejo de Informativos ha emitido un informe denunciando que gran parte de la información de los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas no sigue criterios periodísticos. Se mezcla opinión e información con un sesgo favorable al Gobierno y al PSOE y un trato desigual hacia la oposición. Los presentadores carecen de neutralidad, interrumpen a invitados de otras ideologías y favorecen tesis afines. Emplean un lenguaje agresivo y descalificaciones, lo que contribuye a la polarización. Ahora, perdón. Muchas gracias, señora Montesinos. Mire, del CDI ya me he referido en la respuesta que he dado al diputado Colomé. Con ellos tengo una buena relación y vamos a seguir trabajando en el entendimiento, que es en donde estamos en este momento. Mientras que su señoría dice cosas aquí amparada por la inviolabilidad parlamentaria, como que yo les amenazo en privado. ¿Estaba usted en la reunión en la que les he amenazado, señoría? Creo que no. Y respecto a la internalización, acabo de presentar
presentar un plan, pero claro, sucede lo que sucede, que traemos el argumentario preparado de casa y no escuchamos lo que se dice aquí, con lo cual, pues obviamente así es difícil avanzar. Mire, yo tengo el máximo respeto a los trabajadores de Televisión Española, no puedo decir lo mismo de su grupo. Mire, señora Montesinos, usted en concreto le ha faltado el respeto a trabajadores de Televisión Española y de otros muchos canales, no solamente de Televisión Española. En esta comparecencia hemos oído ataques a Silvia Inchaurrondo, Xavier Forte, Javier Ruiz, Jesús Cintora, el último que han hecho a la periodista María José Pintora, la que han llamado Charo en Twitter. Somos muchas Charos. Yo me alegro de que utilicen ese término de Charo porque creo que somos muchas Charos. La semana pasada en esta misma Cámara se debatió una moción que ustedes rechazaron con su mayoría, que me estaba tirando a mí una mayoría en el Consejo de Administración. Era una iniciativa para defender a periodistas amenazados por grupos y partidos de extrema derecha. ¿Qué argumento utilizaron para no votar? ¿Qué les incomodaba en esa interpelación? Y mire, si quiere hablar de respeto a los trabajadores, y con esto termino, presidente, le voy a pedir que empiece respetando a los trabajadores de APUN. Han tenido ustedes la suerte de ser el primer medio que se recibe una demanda por incumplimiento de la ENFA, por despedir a 2 directivos antes de que cumplieran el mandato legal. Muchas gracias. Pregunta número 18. Tiene la palabra el señor Carazo. Sí, gracias, presidente. Hago doblete, señor López. Parezco Óscar López en Televisión Española, omnipresente. Y lo hago porque mi compañero Nacho Martín Blanco, y le va a tener que disculpar, como el sistema de transportes vive en España en el mejor momento de su historia, pues no ha podido todavía llegar hasta Madrid desde Barcelona. La pregunta que le hago ¿es servicio público privatizar la información en Radio y Televisión Española? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Carazo. Usted lo sabe como yo, aunque, bueno, no lo reconozca aquí, lo entiendo perfectamente, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha detectado absolutamente nada de lo que su señoría llama privatizar la información en Radio y Televisión Española. Y, afortunadamente, en este país, más allá de la crítica política a la que obviamente pues estamos sujetos, la interpretación de las normas corresponde a los tribunales o a los órganos administrativos y de control, como es en este caso la CNMC. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. La externalización de programas informativos como Mañaneros, Directo al Grano o Malas Lenguas vulnera la ley y vulnera el mandato marco. La ley es cristalina, la información debe ser de producción interna. Sin embargo, el informe denuncia que usted ha desplazado a la Dirección de Informativos para entregar la actualidad política a productoras externas, generando duplicidades, sobrecostes y falta de rigor. Mire, Carazo, yo me refiero a las televisiones autonómicas no porque quiera chincharles a ustedes, sino porque vivimos en un entorno con muchas televisiones públicas y, por lo tanto, usted quiere que no me refiera a ellas y eso es intentar silenciarme y no, porque yo tengo que tener la capacidad de compararme con el entorno de televisiones públicas de este país. Que me hable usted de redacción paralela me enternece, se lo digo de verdad. Casi 90 contratos declarados en fraude de ley, la mayoría de ellos en información y contenidos hechos durante la última etapa de su partido al frente de Radio y Televisión Española. Pero claro, mire, señoría, yo no sé lo que usted entiende por privatizar la información, pero sí sé lo que hace su partido en las televisiones autonómicas que controla. Y le voy a decir... No, pero si me deja termino. Mire, o el modelo sirve para todos o no sirve para nadie, ¿vale? Porque aquí el asunto es el siguiente. Ustedes hacen lo mismo, pero con menos audiencia y ninguna influencia. Ese es el resultado de utilizar el mismo método en las televisiones autonómicas. Y le puedo dar muchos casos. Mire, le puedo hablar del caso de la productora de Ana Rosa Quintana, a la que contraté yo en Telemadrid y que desde entonces hace allí 120 minutos. El caso de Toni Cantó, el caso de Teodoro León Gros en Andalucía, Antonio Naranjo con La Cometa en Telemadrid. Ahora a mi amigo Carlos Cuesta, otro nuevo programa del mismo estilo en Telemadrid. Pues hombre, mire, con esto termino, señor Carazo. Por privatizar, ustedes han privatizado en Telemadrid hasta la información de la Casa Real, que lo hace una productora en el programa Cámara Real.
Eso lo han hecho ustedes. Por lo tanto, insisto, o el modelo sirve para todos o no sirve para nadie. Muchas gracias. Desde la corporación en informar sobre la indignante puesta en la calle de Letarra Cherokee. Ni que decir tiene que no mencionaron que fue fruto de la negociación del gobierno socialcomunista con Otegi y su banda para que Sánchez se mantenga en Moncloa. ¿Para qué le voy a preguntar? Está claro, por la puesta en libertad de Letarra a Asier Arzayuz, asesino de José Luis López Lacalle, en connivencia con la consejera de Justicia del gobierno vasco. ¿Acaso cree usted que esto no son noticias relevantes para los españoles? ¿Se han contagiado ustedes de la izquierda más radical y quieren borrar de un plumazo la historia más negra de este país? Pero es que hay más manipulaciones. El 8 de febrero se sucedieron las elecciones en Aragón y desde Televisión Española se centraron en tirar por tierra los resultados del Partido Popular y de Vox sin incidir sobre la debacle del PSOE, situando encima al Partido Popular en posiciones radicales. Y esto lo hacen con el dinero de todos los españoles que pagan Televisión Española y que tienen derecho a saber lo que de verdad ocurre. En Telepedro no solamente ocultan, sino que también minimizan los escándalos graves que salpican al presidente, y su dirección, siento decírselo, señor López, es cómplice, así de simple, mientras crean relatos también para desprestigiar al Partido Popular. Y así de contundente se lo digo. Equidistante no es, ¿no cree? Muchas gracias. Mire, yo no tengo ningún caso. Usted sí, porque usted pertenece al Partido Popular, pero yo no pertenezco a ningún partido. No soy militante en ningún partido. Usted sí representa las siglas del Partido Popular, que me parecen unas siglas respetables, pero yo no tengo ningún caso. Mire, señora Bravo, le voy a decir una cosa. Usted no es la encargada del control profesional de la información de Radio y Televisión Española, es el Consejo de Informativos. Usted hace el control parlamentario, pero el órgano que se encarga de decidir, o el órgano que se encarga de estimar cuáles son las supuestas quejas por parte de la redacción, le insisto que es el Consejo de Informativos, que no ha emitido ninguna nota relativa a todos los ocultamientos que usted ha dicho aquí esta mañana. Pero claro, luego no quieren que yo me refiera a casos que suceden en las televisiones autonómicas que ustedes gestionan. Pero claro, entiéndame, señora Bravo, es que me lo pone muy fácil. Mire, mientras que el resto de España se entrelaba del cese fulminante del señor consejero, del consejero regional de Educación, de la señora Ayuso, y de una serie de dimisiones en cadena, en Telemadrid pues debieron pensar que se trataba de un asunto de carácter privado, casi íntimo, y que no se debía molestar a la audiencia con este tema. ¿Y sabe lo que pasa? Que claro, que los medios de comunicación se dan cuenta de esto y sucede lo que sucede. Mire, esto es lo que sucede en la televisión autonómica de la circunscripción de la que usted es senadora. Mire, nuevo escándalo en Telemadrid, denuncian la censura en la crisis del gobierno de Ayuso. Silencia la crisis del gobierno tras el cese de Viciana. Entonces, mire, creo que nos quieren dar lecciones cuando tienen los deberes sin hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. El 18. Y es que, señor López, todo queda en casa, en familia, como siempre, uno de hoy, ¿verdad? Nepotismo, endogamia y control de resultados, y usted, señor López, mirando por la ventana. Se sienta diferente. Mire, aquí tengo el cartelito para usted. Demandan judicialmente a Canal Sur por la contratación sin proceso selectivo a dedo de 5 periodistas afines al Palacio de San Telmo. Luego se lo dejo y si quiere se lo dedico porque me ha hecho mucha gracia que diga usted que no le trato al igual que el resto. Y yo, de verdad, los cartelitos si quiere luego los reparto porque, bueno, pues son curiosidades. Señor López, es su silencio. El presidente deja en tierra de Radio Nacional y usted pues se ha quedado en modo avión. Es raro, con lo parlanchín que es usted, la verdad. Por eso, señor... Por seguir el tono humorístico de su señoría, le diré que yo no sabía que organizaba también los vuelos del presidente del gobierno. Le tengo que comunicar que también el vuelo papal me van a encargar a mí la organización de cara a la próxima visita a España. Mire, yo no soy parlanchín, no soy parlanchín, señora García Navarro, no lo soy. Mire, yo defiendo los intereses de la casa allí donde creo que puedo conseguir solucionar un conflicto. Y si por parlanchín entiende usted poner un Twitter, eso se lo dejo a su community manager, que tiene un amplio historial, en fin, de enormes errores y meteduras de pata en la cuenta del Partido Popular. Muchas gracias. De modo avión para defender a la radio pública, pase usted a modo altavoz en esta comisión. Mire, la radio pública se enfrenta a bajada de audiencia.
Nacional de España no necesita que su señoría la defienda porque ya estamos aquí la dirección para defenderla. No hace falta que lo haga porque ustedes han faltado el respeto a profesionales de Radio Nacional de España. Por ejemplo, a Juan Ramón Lucas, al que le han llamado hace poco diciendo que era otro que estaba también dentro de la conspiración sanchista. Mándeselo mirar porque no puede venir aquí a defender Radio Nacional de España simplemente por una cuestión relativa a una plaza en un avión para un viaje oficial y a la vez cargar contra los profesionales que están haciendo la radio pública. Pero ustedes tienen mucha tradición en ir contra el señor, se me acaba de ir el santo del cielo, Juan Ramón Lucas, porque ya le echaron de Radio Nacional de España cuando llegaron en el año 2013. Mire, yo no estoy en modo silencio, ni en modo altavoz. Los que se han quedado en modo silencio han sido ustedes. Pues mire, se han quedado callados en esta comisión cuando les he preguntado si hay un consejero que les está dando información o les está trasladando los debates sometidos a confidencialidad del Consejo de Administración. Y se han quedado ustedes también en modo silencio cuando no quieren saber quién me entregó una lista de tertulianos cuando yo estaba en otras ocupaciones en mi pasado. Por lo tanto, si se trata de hablar de modo altavoz y de modo silencio, que es algo que retóricamente queda muy bonito, pero que no tiene ningún fundamento. Muchas gracias. Por dirigir la Radiotelevisión Española, usted viene obligado a cumplir escrupulosamente todas las obligaciones que le imponen las leyes que rigen el funcionamiento de una sociedad mercantil. Por eso yo le pregunto, ¿cumple usted con los preceptos que le exige la Ley de Sociedades de Capital? Muchas gracias, señora Díaz. Me deja usted abrumado con la precisión quirúrgica de la pregunta. La Ley de Sociedades de Capital, si no recuerdo mal, tiene 451 artículos, 16 disposiciones adicionales y solamente el índice ya es más largo que el programa electoral de algunos partidos. También se lo digo. Esto es como si me pregunta si cumplo con el Código Penal. Entonces, acláreme en relación con qué artículo. Yo sí le puedo decir para futuras comparecencias que a ver si me pregunta por el artículo 228A de la Ley de Sociedades de Capital, que me parece bastante interesante, que es el que establece la obligación de guardar secreto de los administradores y no difundir informaciones conocidas en su cargo. Ese es un artículo en concreto que me parece importante que me pudiera preguntar en el futuro. Muchas gracias. Señora Díaz. Gracias. No sé si usted está insinuando que hay alguna irregularidad por sus palabras, pero si es así, ¿sabe lo que le digo? Investíguese, es lo que debe hacer. Pero lo que no puede hacerse es suspender derechos reconocidos por la ley de forma preventiva o general. El cumplimiento de la Ley de Sociedades no puede quedar condicionado a su posición. Señora Díaz, la primera pregunta obviamente tenía que ver con el artículo 228, ¿no? ¿Me quiere decir cómo ha tenido conocimiento de esa decisión si no es pública? Punto número 1. ¿Se la ha trasladado a algún consejero? ¿Le ha trasladado información de las deliberaciones del Consejo de Administración? Porque en ese caso estaríamos incurriendo en una vulneración del artículo, como le he dicho, 228A de la Ley de Sociedades de Capital. Concretamente, esta petición la hizo un consejero en concreto, uno en concreto. Por lo tanto, debo entender que o se lo ha hecho ese traslado de información de una deliberación del Consejo de Administración que está protegida por el secreto, incluso a niveles de transparencia, o bien usted tiene artes adivinatorios, que ni usted ni yo tenemos artes adivinatorios. Esto para empezar. Punto número 1. Bueno, no lo sé, es verdad. Siempre puede haber esto. Yo lo que le quiero decir es que ya son reiteradas las ocasiones en las que este tema se ha debatido dentro del Consejo de Administración y se han tomado las medidas correspondientes. Si ustedes consideran, o si sus consejeros, que ya veo que tienen buena relación con ellos, consideran que se está actuando en contra del interés de los propios consejeros, pues ya saben que pueden ir a los tribunales, porque hemos visto que primero no lo plantean dentro, lo plantean aquí. Muchas gracias. ¿Parece a usted ético cuando, por ejemplo, no haya 30 millones para el señor Barbacid
para investigar sobre el cáncer y si haya 63 millones para tapar agujeros. Arenales, y se lo digo con todo el respeto y con todo el afecto que sabe que le tengo. A mí lo que me parece vergonzoso es que utilicen el cáncer que sufrimos muchas familias para venir aquí a hacer política junto con Radio Televisión Española. Muchas gracias. Establecer prioridades. ¿Usted qué prefiere? ¿Seguir tapando agujeros de una pésima gestión en la Radio Televisión Española o que ese dinero vaya destinado a las personas que a la investigación contra el cáncer? Hombre, solo faltaba. Muchas gracias, señora Arenales Serrano. No sé de qué cuentas públicas me habla, porque no están publicadas las cuentas de 2025. Solamente hay un avance que tienen únicamente los consejeros. Así que vuelvo a remitirme a que probablemente ha habido una infracción de la Ley de Sociedades de Capital y que tendremos que depurar internamente dentro del Consejo de Administración. Esto por una parte. En segundo lugar, mire, señora Arenales Serrano, le voy a decir una cosa. En Televisión Española, por mucho que le pese a usted, y usted me conoce hace tiempo, sabe que soy un buen gestor y lo he sido así por todas las cadenas en las que he pasado, perdón este minuto de autobombo, Radio Televisión Española cuesta a los españoles en 2025 menos dinero que el que costó en 2024. Y si usted me demuestra lo contrario, que en 2025 hemos gastado más dinero que el que gastamos en 2024, yo estoy dispuesto a venir aquí y retractarme, pero no lo va a conseguir. Mire, estamos aplicando criterios de eficiencia que nos han permitido subir nuestros ingresos comerciales un 23%. 23%, mientras que el mercado ha caído un 7%. Y pese a las limitaciones que tenemos publicitarias, hemos mejorado la audiencia y hemos reducido los gastos de explotación, señoría, los gastos de explotación, que son la línea fundamental, la hemos reducido en un 6% durante el ejercicio 2025. Mire, ¿sabe cómo no garantizamos la estabilidad presupuestaria en Radio Televisión Española? En la manera en la que ustedes lo hicieron con Canal Nou y Telemadrid, haciendo un ERE y echando a la calle a 800 personas. Señor López, hoy se ha dado muchos golpes en el pecho hablando del respeto que tiene por los trabajadores de la corporación, pero parece ser que no los tiene por los que aspiran y los que sueñan con trabajar, con formar parte de la Corporación de Radio Televisión Española. Por eso le pregunto si está garantizada la limpieza en las nuevas oposiciones. Y casi que me da mucho pudor tener que hacerle esta pregunta, porque es obvio que en los últimos tiempos limpieza y Radio Televisión Española no mezclan del todo. El historial, señor López, es demoledor. Muchas gracias, señora Azpitarte. Mire, yo no me victimizo. No me victimizo. Lo único que pido es poder expresarme mi opinión en libertad. Solo pido poder expresar mi opinión en libertad en el Parlamento. Solo pido eso y que ustedes no me digan lo que tengo que decir. Eso por una parte. Mire, me habla del verano de 2024. ¿Sabe dónde estaba yo en el verano de 2024? En mi casa, después de que sus representantes en el Consejo de Administración me cesaran como director de contenidos. Un día, si quiere, podemos hablar de ese evento, que yo creo que sería interesante que me preguntaran y que yo les pudiera contar algo al respecto. Por lo que se refiere a la limpieza en los nuevos procesos de selección, lo que tengo que decirle es que efectivamente se va a poner en marcha un nuevo proceso de selección y hemos tomado una serie de medidas que usted las conoce perfectamente porque recientemente ha habido un reportaje en la prensa donde se ha hecho una recopilación de todo esto que me parecía bastante interesante. Hemos modificado parcialmente el tercer convenio y hemos incorporado dos mejoras relevantes. En primer lugar, la regulación de los tribunales de valoración, donde ya no van a estar presentes ni los sindicatos ni tampoco miembros de la dirección de la corporación, para reforzar así su carácter profesional. Y en segundo lugar, en el ámbito de la contratación temporal, la selección se va a realizar por bancos de datos ordenados por ocupación tipo. El banco de datos ya está publicado, ha salido también en prensa, y el llamamiento obligatorio es por orden de prelación, con causas tasadas de decaimiento y criterios objetivos de desempate completamente
reglados. Y lo que quiero decirle en este punto, y lo comenté aquí en la pasada sesión, también hemos ganado la sentencia ante la Audiencia Nacional en la que se pretendió impugnar la contratación temporal del último año. Por lo tanto, creo que hemos tomado suficientes medidas para asegurar esa limpieza y hemos hecho una buena labor llevando a buen puerto definitivamente el proceso de oposiciones que me encontré cuando llegué a la presidencia. Muchas gracias. Es el que tiene los deberes sin hacer y la sesión de controles de nosotros hacia usted, no de usted hacia nosotros, que quede eso claro. Convendrá conmigo que para la imagen exterior de España la radio y televisión pública son fundamentales. Yo, antes de contestarle a su pregunta, que le voy a contestar ahora seguidamente, me gustaría preguntarle por qué les molesta a ustedes que yo tenga opinión en esta comisión. Porque cada vez que hago una respuesta, ustedes se enfadan con la respuesta. Mire, yo no sabía que había perdido el derecho a la libertad de expresión cuando venía al Parlamento. Es verdaderamente triste que ustedes me digan o me quieran decir lo que tengo que decir, porque creo que con respeto y con educación puedo dar los argumentos, porque lo que yo recibo de sus señorías del Partido Popular y de sus señorías de Vox son bien insultos o amenazas en el peor de los casos. Por lo tanto, creo que me va a permitir, señora Hoyo, que yo por lo menos tenga por ahora derecho a la libertad de expresión en el Parlamento. Es que es una contradicción muy grande la que cada vez que yo vengo aquí ustedes me plantean. Y mire, es fascinante que me pregunte usted por la proyección internacional. Ya sabía que iba por el tema de la Comisión LIBE. Mire, mi encuentro no fue posible por una razón de agenda. Me puse a su disposición para cualquier otro día. Y también permítame que dude de misiones que en ocasiones parecen venir con el guión ya escrito. Y esto me parece importante. Resulta revelador que esta misión haya decidido poner el foco en Radiotelevisión Española, pero sin embargo se ha olvidado del movimiento de las radiotelevisiones públicas en lucha. Una pena que no pudieran visitar Sevilla o Santiago de Compostela o Valencia para conocer lo que allí sucede y que de vez en cuando yo cuento aquí mientras que sus señorías me dejen hablar. Porque allí pues los profesionales claman contra el enchufismo de periodistas afines, saltándose las bolsas de empleo. Imagínense si yo hubiera hecho esto en Televisión Española, y con la configuración de estas cadenas como meros apéndice de propaganda de estos gobiernos regionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Hoyo. Española con un claro perfil presidencialista y autoritario. Ahí está usted. Aún así, se aprobó un protocolo que obliga a cubrir los puestos directivos mediante procedimientos abiertos y competitivos. La entrada en vigor de este protocolo se ha aplazado 2 veces y, casualmente, una semana después de anunciar el cese del responsable de auditoría interna, usted firma un nuevo anexo que permite evitar el concurso. Resultado: nombramiento discrecional, nombramiento a dedo. En 2022 este puesto se cubrió por concurso público, transparencia, mérito. ¿Por qué ahora no? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado su voluntad? El anterior responsable gestionó asuntos sensibles que más de un dolor de cabeza le han provocado a usted, señor López, en los últimos meses. Y de repente es cesado. Usted habla de auditorías anticipatorias, pero lo que muchos vemos es una decisión preventiva, asegurarse el control del controlador. ¿Puede explicar por qué ha evitado el concurso que usted mismo reguló? ¿Puede garantizar que este relevo no guarda relación con los expedientes en curso? ¿Va a comprometerse hoy aquí a convocar los concursos pendientes para blindar de verdad el control interno? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez Labella. Vamos con esta nueva polémica de laboratorio que se ha creado aquí. Yo entiendo que ustedes ven un titular y se lanzan porque algo hay que preguntar, y lo entiendo perfectamente, y además si con eso me pueden erosionar, pues para eso estoy y para eso me pagan, ¿no? Pero verá, mire, ha dicho usted una cosa, que se aprobó un protocolo. ¿Cómo que se aprobó un protocolo? El protocolo lo aprobé yo.
El protocolo lo hice yo. Lo que pasa es que el protocolo nunca ha entrado en vigor. ¿Y por qué motivo no ha entrado el protocolo en vigor? Nunca. Es la primera vez que se ha hecho un protocolo. Y lleva, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, desde marzo del año pasado. Ese protocolo quiero negociarlo para incluirlo en el convenio colectivo, porque estamos en fase de cuarto convenio colectivo. Eso por un lado. Mire, desde entonces se han producido decenas de nombramientos dentro de Televisión Española, pero ninguno ha provocado que su señoría me pregunte por el tema del concurso público. Sin embargo, me pregunta por el cese y por el posterior nombramiento del nuevo director de Auditoría y Cumplimiento Normativo. Claro, resulta que al señor Martín Sánchez, que es a quien yo he cesado como director de Cumplimiento Normativo, lo nombré yo sin concurso. Y nadie me preguntó por qué no había hecho concurso. Y usted me dice que es que en el 22 se hizo un concurso. Pero entonces vamos a ver, ¿hacemos el concurso o no hacemos el concurso? ¿O lo hacemos cuando nos venga bien? Porque esta es la realidad. La realidad es que al señor Martín Sánchez yo le nombré sin concurso. Y ahora he nombrado a una persona con un expediente que no voy a relatar aquí porque creo que es amplísimo y que tiene como finalidad llevar a cabo un cambio en la estructura de auditoría y cumplimiento normativo para aproximarnos a lo que se están haciendo en las principales televisiones públicas europeas como la ARD, como ZDF o como BBC. Mire, señoría, yo no tengo miedo a la verdad, tengo miedo a los bulos. A la verdad, no. ¿Y sabe por qué tengo miedo a los bulos? Porque con toda esta cascada de bulos que hemos vivido aquí esta mañana, ustedes no echan suciedad sobre mi gestión, la echan sobre Radio Televisión Española. Y Radio Televisión Española es un servicio público esencial de este país, le pese a quien le pese. Por eso le pido que tratemos en la medida de lo posible de poder confirmar las informaciones antes de traerlas aquí. Muchas gracias.